Hola, soy Guillermo Torres Quiroz y esta es la videocolumna de esta semana. Vamos a hablar del tema del famoso paro, el 9 nadie se mueve, la marcha del día 8, que está todo alrededor de este tema. También hablaremos de las elecciones en Estados Unidos, de las elecciones primarias. Todo se perfila ya para que haya un candidato del Partido Demócrata. Y hablaremos de algunos temas que están brincando poco a poco en la agenda. La posible legalización de la marihuana para uso medicinal y también para uso lúdico, así como que se ha revivido el tema de la pena de muerte. ¿Se aplicará, no se aplicará? ¿Qué dice López Obrador? Bueno, pues empecemos con el tema que ha sido el tema, yo diría, medular en la sobremesa, en el comentario político, que es este llamado a este paro el día 9 de marzo, el 9 nadie se mueve, que bueno, pues habría que ir partiendo pues por algunos puntos antes de llegar a las conclusiones de este tema. Primero, bueno, pues sí hemos visto en fechas recientes casos que han de alguna manera sensibilizado de más a la sociedad. El caso de Ingrid Escamilla, esta chica que fue prácticamente descuartizada, y el caso de la niña Fátima, que es un caso doloroso, una niña de 7 años que muere pues por, digámoslo así, por la descomposición social que existe hoy en día en nuestros días. Y aquí es cuando surge, primero como una de las típicas propuestas que hacen grupos feministas, a realizar un paro de actividades, un paro de labores. El famoso colectivo de las Brujas del Mar, pues sacan en Veracruz esta iniciativa y de ahí pues empieza a popularizar el tema de que el día 9 se haga un gran paro de mujeres. Bueno, se hizo tan popular el tema que empezaron a sumarse pues distintas agrupaciones, después gobiernos, empresas, y bueno, el tema se convirtió de ser una protesta contra la mujer a un tema político. ¿Y por qué se convirtió en un tema político? Bueno, pues porque el presidente López Obrador en la conferencia mañanera dice muy clarito: el que esté a favor de del paro está en mi contra, y el que esté en contra del paro está a mi favor. Es decir, López Obrador hizo una reducción de todo esto para decir si me apoyan, no me apoyan. Y bueno, esto obviamente porque entre los que empezaron a apoyar el paro pues se encuentran los partidos de oposición, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, también el PRD, y hay que decirlo, algunos gobiernos de oposición son los que también salieron a respaldar esta iniciativa. Esto obligó y vimos pues cómo dentro del propio gobierno pues se dan de repente estas caídas y estos descuidos. Primero vimos a Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente López Obrador, apoyando el paro, y horas después dice que siempre no. Y bueno, la verdad es que el haberse echado para atrás pues tiene una lógica. Este tema se convirtió en un tema político, más allá de las defensas hacia la mujer o no. El tema, a convertirse en político, toma otro matiz. Y a esto encontramos que entre los que dicen no al paro, pues podemos encontrar voces críticas, no solamente a la oposición, sino también voces críticas que dicen, bueno, atrás de todo esto están grupos feministas, está la mano negra que mece la cuna en ese tipo de movilizaciones y acciones. Pero habría que decirlo que también dentro de la narrativa de este tema del 9 nadie se mueve, pues de repente apareció que, bueno, el día 8, el Día Internacional de la Mujer, habrá una marcha. Entonces hay un revoltijo entre la propia opinión pública, porque lo que sabemos es que el 8 de marzo, la protesta que estaba programada, pues será una protesta como han sido las últimas, donde grupos feministas, las famosas pañoletas verdes, pues harán sus pintarrajeadas en monumentos y harán protestas y gritos, pero ahora se suman otros actores a la marcha del día 8 de marzo. Entonces, esto realmente empieza a convertirse en un tema en el que cada quien va a jalar agua para su molino. Primero, los grupos feministas, que siempre han traído una agenda muy clara de legalización del aborto, de políticas públicas a favor de la mujer. Estos pues le quieren sacar raja a que el mundo, a que México volteó a ver al tema de la mujer. Por otro lado, habrá quien dice la oportunidad para darle sus cachetadas a López Obrador en el tema de seguridad, porque es una realidad. Ya estamos a más de 40,000 homicidios dolosos en su administración.
Las cifras de inseguridad están a lo que arde y cada día se dan actos en los cuales pues se da el gran tema de la impunidad. Digamos que el problema de fondo es un Estado de Derecho que es ineficiente, más allá de la consecuencia, como dice López Obrador, de las políticas neoliberales. Lo que es una realidad es que la violencia alcanza a todos, no solamente a la mujer, sino a todos los integrantes de la sociedad, ricos, pobres, güeros y morenos, chairos y fifís. A todo mundo está agarrando el tema de la inseguridad. Y si el gobierno no hace algo, si el país no se une, híjole, esto va más allá de banderas y posturas muy claras. Esto va más allá de lo ideológico. Esto va a convertirse en una triste realidad que el país, si no llega a atender, será un indicador más negativo para una administración que, pues la verdad, no está cumpliendo lo que prometió en campaña. Bueno, hablemos de las elecciones en Estados Unidos. Y es que el día 3 de marzo va a ser el llamado Supermartes. Es el día en que en varias entidades de la Unión Americana se hacen las famosas propuestas de votos de quién va a ser el respectivo candidato. En el caso republicano, ya sabemos, Donald Trump va en caballo de Hacienda sin ningún problema para buscar su reelección como candidato del Partido Republicano. Y por el lado demócrata, bueno, pues la contienda está cada vez más reducida y el día martes 3, el día del Supermartes, podría convertirse ya en el día de definición de quien ya tomó la delantera en el número de delegados para este proceso. Y me refiero al casi octogenario senador de Vermont, Bernie Sanders. Bernie Sanders es realmente un político pues muy particular en Estados Unidos. Bernie Sanders en realidad no milita en el Partido Demócrata, es un independiente, es un promotor de lo que él ha llamado el socialismo demócrata o pues lo que algunos han llamado también pues el socialismo a la americana. Y es que este personaje, admirador de Fidel Castro, admirador de Venezuela, un político que es, digamos, muy abierto en muchos temas, especialmente en los temas económicos, en los que hace una crítica fuerte al gobierno proteccionista, al capitalismo salvaje. Bueno, pues Bernie Sanders se está convirtiendo en un personaje que podría ser el candidato del Partido Demócrata. Hay quien dice, bueno, Bernie Sanders no tiene experiencia en la administración, ha sido senador, es un hombre pues ya grande de edad, un poco desnochado dentro de la política, antisistemático como en su momento Donald Trump. Pero bueno, la llegada de Bernie Sanders a la candidatura del Partido Demócrata pues le daría más posibilidades a la reelección a Donald Trump, un Donald Trump que le va bien en materia económica, que está ganando, a su voto duro lo tiene muy bien agarrado y que está ganando algunas simpatías de algunos otros actores pragmáticos dentro de la política norteamericana, que lo que les interesa es el dinero en sus bolsillos. Entonces, pues podría convertirse ya en unos días más Bernie Sanders en el candidato del Partido Demócrata contra un Donald Trump y bueno, pues se vería ya la muerte anunciada del Partido Demócrata en el proceso de noviembre de este 2020. Lo que es importante entender es que para el Partido Republicano, para Donald Trump, pues el tema México sigue siendo tema de su agenda, que se porte bien el gobierno mexicano, que sigan parando a los migrantes, que siga la construcción del muro y que sigan las políticas en las cuales se busca en la mayor de las medidas no conflictuarse con los norteamericanos. Eso le conviene mucho a Donald Trump. Y los demócratas, por cierto, en debates han mencionado ya el tema de México. Algunos han dicho que han hablado con López Obrador, el caso del propio Bernie Sanders. Pero bueno, cuando le preguntan a López Obrador al respecto, pues guarda silencio, porque el presidente no es tonto, no se va a pelear con quien actualmente manda en los Estados Unidos. Este personaje Donald Trump, que hay que reconocer, pues ha cubrido más allá las expectativas dentro de los propios Estados Unidos, que decían sería difícil su reelección. Bueno, pues parece que todo le va acomodando a este presidente tan polémico, tan antisistemático, que pues está inverso en el tema del cambio de época en la política mundial.
Y bueno, por último hablemos de una serie de temas que están ya en la mesa del Poder Legislativo, que están también en la opinión pública, y me refiero por ejemplo al tema de la posible legalización de la marihuana. Habría que distinguir dos tipos de posible legalización, uno para usos medicinales, en el cual prácticamente nadie se está oponiendo, entendiendo que el uso medicinal pues podría ayudar en muchas de los medicamentos, de las medicinas que hoy en día se consumen principalmente para el tema del combate al propio dolor. La marihuana lo utilizan todavía mucha gente como remedio casero, pero bueno, su posible legalización para uso medicinal pues le daría el mayor juego a varias farmacéuticas y a varios productores en el tema de la propia marihuana. Pero el que está a discusión es el tema para uso recreativo, uso lúdico en pequeñas cantidades. Y es que en un país en el cual pues se vive una lucha fuerte contra el crimen organizado, en el cual vemos hoy en día una violencia desatada, pues pareciera o se quisiera asomar por ahí que la legalización de la marihuana acabaría con los problemas del país. Cosa más falsa no puede ser. La verdad es que sabemos que el consumo de la marihuana pues sí trae consecuencias principalmente para el cerebro, y que su legalización para uso lúdico pues cumple con una agenda para la izquierda. Otra vez el tema se convierte en un tema político. Hay que recordar que quien promovió esta iniciativa siendo senadora fue la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien por cierto pues cada día sus propias contradicciones, sus propias dinámicas pues no la hacen ver como una secretaria eficiente, una secretaria que cumpla con las expectativas para ese cargo. Y precisamente por el tema de legalización de la marihuana podríamos nosotros estar viendo algunas discusiones interesantes en el Senado de la República. La verdad es que si se aprueba para uso lúdico, híjole, la cosa se pondría bastante interesante. Como también han revivido el tema de la pena de muerte para el caso de los feminicidas. Obviamente la coyuntura se presta, la molestia, el coraje por el caso de la niña Fátima, pues obviamente levanta la voz. Y bueno, en un primer momento un senador panista salió a decir que habría que meter el tema de la pena de muerte. Obviamente dentro del PAN le dijeron que eso iba en contra de sus principios, de la dignidad de la persona humana. Pero ahora sale el verde que en algún momento tuvo el tema de la pena de muerte como eslogan de campaña, pues lo ha revivido y ha dicho que se debe de volver a meter. Y bueno, aquí ya hay voces distintas que han dicho que sería un absurdo meter el tema de la pena de muerte. Al propio presidente le han preguntado y él se ha declarado en contra de la pena de muerte en este caso y en cualquier otro caso. La pena de muerte que fue desterrada en la Constitución, en el gobierno de Fox, ya solamente se permitía la pena de muerte para uso militar, desapareció totalmente, ya es letra muerta. Y bueno, pues mucha polémica se puede hacer porque obviamente que genera coraje el ver a estos personajes que acaban con la vida de las personas, especialmente con la vida de los más indefensos, y bueno, pues obviamente provoca en la narrativa pues un consenso de decir, pues sí, hay que castigarlos con la pena de muerte. Pero ante un sistema judicial, un sistema de leyes, un sistema jurídico en este país deficiente, donde la impunidad está en más de un 90%, donde casi no hay sentencias, donde no hay un Estado de Derecho, pues proponer este tipo de cosas sería sin duda llevar a muchos inocentes a la hoguera, y aparte pues generaría más violencia, porque la violencia, con más violencia, bueno, pues eso se convierte en uno de los peores escenarios que nos podríamos imaginar. Pero llama la atención cómo estos temas polémicos que quiere evitar López Obrador están llegando a la mesa del legislativo. El legislativo tiene que ver cómo lo para, no lo para. A esto hay que sumarnos que el poder judicial ahora tiene pues esta iniciativa para hacer su reforma propia a mano de la mano del presidente después de que los dejaron fuera. Entonces, pues bueno, obviamente el legislativo, muchos miembros del legislativo dentro del propio Morena dicen, oigan, no puede ser que las políticas solamente las lleve el presidente y no las lleven todos en su conjunto, como debe ser un gobierno democrático. La verdad es que esto se está poniéndose muy interesante. Habría que ir analizando las posibles consecuencias de todos esos tipos de iniciativas que se pueden ir aprobando. Lo que es un hecho es que la violencia sigue con todo. Y bueno, hace unos días nos enteramos del asesinato de 3 jóvenes en el estado de Puebla, 2 colombianos, un mexicano y aparte un chofer de Uber.
en algo que se convirtió en una verdadera tragedia. Miles de jóvenes en el estado de Puebla salieron a las calles a protestar. Y bueno, pues este caso, que es un caso terrible, puede irse multiplicando muchísimo más. Porque pareciera que la delincuencia está a todo lo que da, que no hay una mano clara del gobierno y que esta política de abrazos no balazos está fracasando en su totalidad. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días, pero los días se están contando cada vez más para el presidente. No dudo que el paro se convierta en un tema político que dé mucho de qué hablar, pero solamente recordemos algo que llama mucho la atención. Cuando López Obrador era jefe de gobierno y criticaba, por ejemplo, la marcha contra la inseguridad, diciendo que pues, era una marcha de pirruris, salió mucha gente a manifestarse. E incluso salió destituido, por cierto, el secretario de Seguridad Pública de esa época, Alejandro Gertz Manero. Él era el federal, pero en la Ciudad de México no pasó absolutamente nada. López Obrador no hizo ni un cambio en su política pública. ¿Por qué? Porque es un político que sabe cómo moverse en estas aguas. Soy Guillermo Torres Quiroz, los invito a escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en Grupo Imagen, la tercera emisión con Esteban Arce. También pueden meterse a Radio Náhuac, a los podcasts de Realidades y Coyunturas, que están en varias plataformas. Ustedes pueden escuchar pues, el análisis más profundo de algunos de los temas de esta videocolumna. Y les deseo una excelente semana.